Muy buenos días. Mi nombre es Gerardo Pérez, responsable de Digital Enterprise en Siemens. Y bueno, y tengo el halago de haber sido invitado por Acá Corporación para ofrecerles esta plática en su capítulo 1 de Industria 4.0, Internet Industrial de las Cosas. Entonces, dentro de los siguientes 45 minutos cubriremos por ahí los casos más típicos de Internet de las Cosas y bueno, también de qué manera ACA en conjunto con Siemens puede ayudarles a ustedes a alcanzar esos objetivos de transformación digital. Sus preguntas las estaremos respondiendo al final de la sesión, entonces daremos inicio. Muchas gracias. Muy bien, pues para iniciar, empezaremos pues hablando en general sobre Industria 4.0, Internet de las Cosas en su episodio 1. Como lo dije, yo soy el responsable de Digital Enterprise en Siemens y de Cloud Application Solutions. Y bueno, nos estaré acompañando en este tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué define o cuál es la peculiaridad de la cuarta revolución industrial? Y antes de entrar a fondo, pues bueno, vamos a analizar brevemente y también sin imágenes de por medio, cuáles son aquellos componentes significativos de las tres revoluciones anteriores. Pues en la primera hablábamos de el vapor como esa fuerza motora. En el segundo hablábamos de la electricidad como esa energía que movía las cosas. En la tercera, pues cada vez vamos apilando un poquito de las anteriores, ¿no? En la tercera tenemos ya igual electricidad, más la automatización como aquel elemento que nos ayuda a ir más lejos. Y en la cuarta prácticamente hablamos de digitalización, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente la cuarta revolución industrial es conocida como la industrialización del IT. Entonces, ¿qué elementos tenemos a nivel tecnología? Pues bueno, hablamos de integración de sistemas, Big Data, simulación, que estaba platicando hace rato con Mariana, pudiera ser que un episodio 2 pudiera ser simulación, ciberseguridad, realidad aumentada, virtual, mixta, Internet de las cosas y la nube. Entonces, vamos a ver por qué cada uno de estos se vuelve relevante. Entonces, vamos a empezar primero con lo que es la integración horizontal y vertical. Entonces, aquí prácticamente pues hablamos que tenemos múltiples dispositivos dentro de lo que hoy todavía se conoce como la pirámide de automatización y cada vez hay más softwares en diferentes partes de este proceso. Algunas veces tenemos algún software que controla algunos elementos de campo si es que no están conectados por un PLC, por un controlador. O en la capa de control hay PCs industriales en las cuales corremos ya algunas aplicaciones. Y en la parte alta, pues en la capa de operación, pues tenemos por ahí algunos sistemas SCADA, es en donde tenemos ya el edge industrial, que es el borde de la fábrica. Y ya más arriba tenemos los sistemas MES, que es lo que tenemos ejemplificado aquí. Pero también hacia atrás muchas veces requerimos integrarnos con datos del ERP, que pudiéramos pensar que es lo que está un poco antes de la fábrica y también sobre la fábrica con el tema de órdenes de producción. Y a veces también nos podemos integrar hacia adelante con los sistemas CRM. Para de la compañía, pues bueno, prácticamente tenemos lo que es la nube. Entonces, la integración vertical y horizontal lo que está buscando es pues integrar diferentes fuentes de datos hacia atrás, hacia adelante, hacia abajo o hacia arriba, en función de lo que queramos hacer. Después, el Big Data, que ahorita voy a dar datos más sobresalientes de lo que es Big Data, pero prácticamente todo genera datos hoy en día. Simplemente sus celulares mínimamente tienen unos 20 sensores que están generando datos cada segundo, cada medio segundo en algunos casos o hasta menos. Entonces después vamos con la nube como aquel elemento que nos va a ayudar a gestionar esos datos porque la nube prácticamente es omnipresente, es decir, está casi en cualquier lugar, es flexible,
es dinámica, es elástica, y por elástica me refiero a que en algún momento puede requerir servicios adicionales y los toma prestados mientras termina cierta tarea. Y después nos vamos con ciberseguridad, pues al tener cada vez más elementos que se conectan entre sí, que comienzan a hablar entre sí, la integración de sistemas que mencioné, pues cada vez tenemos que comenzar a aumentar las consideraciones de ciberseguridad. Algunos piensan que no vale la pena tener un nuevo nivel de conectividad o de intercambio de datos por el tema de ciberseguridad, pero yo pondría como ejemplo lo que sucedió con los autos y con los caballos. La gente comenzó a morir de manera mayor una vez que comenzamos a conducir. Realmente eso no ha impedido que dejemos de conducir, sino que más bien tomamos consideraciones nuevas al momento de conducir y es lo mismo que va a implicar para nosotros ahora. Internet de las cosas, pues bueno, prácticamente es lo que vamos a platicar ahorita, ya cada vez dispositivos con mayor inteligencia, dispositivos con la capacidad de generar datos, de almacenarlos, de transmitirlos, de comunicarse, e inclusive pues ya podremos pensar en cosas hablando con cosas, que es algo de lo que vamos a ver más adelante. Entonces, vamos a empezar directamente ya en la materia, ¿no? Después de mencionar algunas de las tecnologías que se consideran preponderantes para Industria 4.0, algunos autores dicen que son más, yo al menos les puse aquellas que son las que encontramos mayormente. Entonces, ¿por qué es tan interesante Internet de las cosas? Pues porque de entrada, una palabra que nos gusta mucho hoy en día, habilita nuevos modelos de negocio porque viene a resolver el vacío que hay o que había entre el hardware y el software. Es flexible, por lo que dijimos que estaba prácticamente en cualquier lugar, por consiguiente es muy rápido para entregar servicios nuevos, para mejorar la calidad, mejorar la eficiencia, sin descuidar la seguridad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa IoT y cuál es la diferencia contra IIoT? Bueno, el Internet de las cosas es prácticamente, pues, cosas de nuestra vida diaria que ya tenemos conectadas a Internet. Pudiera ser una tableta que ya está controlando un termostato, una tableta que ya está controlando las luces de la casa, pero en el tema industrial, pues, hablamos de una magnitud distinta porque, pues, cada dispositivo tiene centenares de puntos que generan datos. Entonces, hoy día el mayor generador de datos no son las redes sociales, sino que es la industria. Lamentablemente, los desafíos que hoy día todavía mucha de la industria tiene que enfrentar, pues es en primer lugar la conectividad de máquinas. En segundo lugar, pues las brechas de ciberseguridad que comenzarían a abrirse al conectar las máquinas. Y en tercer lugar, pues el volumen supermasivo de datos. Entonces, prácticamente hablamos ya, los AGV son un buen ejemplo ya de máquinas inteligentes que todo el tiempo están siendo monitoreadas, que sabemos dónde están. Entonces, prácticamente es muchas veces más grande la cantidad de datos que generamos en manufactura que las que generamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, tenemos que los datos son el petróleo de nuestro siglo XXI, ya que pues en este momento se han creado 127 zettabytes, es decir, imagínense ese 127 con 22 ceros. eh, con 22 ceros, aquí dice detrás porque se refiere a del lado derecho, entonces un 127 con 22 ceros del lado derecho. Esa es la cantidad de datos que hay hoy en día y podemos realmente darnos cuenta que las compañías que hoy día son consideradas más preponderantes son aquellas que ya nacieron en la era digital y que son compañías prácticamente conducidas por el análisis de datos. Y bueno, como lo mencioné, el 80% de todos esos datos están con la industria. Ahora preguntémonos, nosotros cuánto estamos analizando de ellos, es que venimos de este mundo de manufactura. ¿Y qué es lo que va a hacer en un par de años? Pues bueno, en un par de años vislumbramos la expansión del Edge Computing.
ya que después de que libramos el desafío de conectar a máquinas y de asegurar que los datos no se corrompan y que también la operación de las máquinas no esté sometida a desafíos de ciberseguridad, pues lo siguiente que viene es la expansión del edge, porque son tantos los datos que generamos que prácticamente tenemos que pensar en un edge industrial para comenzar a procesarlos y no saturar las salidas a Internet hacia la nube. Hablamos de una economía digitalizada, en donde prácticamente buena parte de las cosas que suceden hoy en día pues son en digital. O sea, el dinero pues pocas veces o no siempre pasa por nuestras manos físicamente y no implica que no lo tengamos. Las películas, muchas de ellas ya no las tenemos en nuestras manos, la música también. Y pues bueno, la revolución de las apps, todo lo queremos hacer con las aplicaciones. Ahora imaginémonos esto dentro de la industria, ¿no? Y pues bueno, inteligencia artificial como la nueva interfase. Al tener tantos datos, pues podemos matemáticamente recrear un modelo y poder saber de qué manera pudiera comportarse más adelante una cierta infraestructura sometida a ciertas condiciones en particular. Y bueno, la consolidación de una sola nube contra muchas nubes, ¿no? Tenemos tal vez la nube privada en donde yo tengo mis fotografías, mis videos, tengo pues la nube industrial, tengo la nube donde tengo las cosas de oficina, etcétera. Entonces, prácticamente estamos buscando una consolidación de la nube. Y bueno, los datos son el nuevo petróleo, ya que pues viene a cambiar los modelos de negocio en todas las perspectivas, incluso dentro del mundo de manufactura. Si entendemos bien los datos de un proceso y podemos ayudar a que los seres humanos tomen decisiones que creen valor, esto es la propuesta de valor y generamos este flujo de ingresos constante. Entonces, prácticamente esto solamente es la punta del iceberg, que es lo que vemos. En la parte baja, pues bueno, está la tonelada de datos que tenemos que estar constantemente analizando. Entonces, ¿qué es lo que podemos encontrar ahí? Pues en esos datos hay secretos, ¿no? Churchill dijo que si torturamos a los datos lo suficiente, nos confesarán cosas inimaginables. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Pues tenemos escondidos los secretos para aumentar la disponibilidad de la máquina. Claro, hay que hacer el análisis correcto, hay que encontrar los datos correctos y también hay que poner a los seres humanos a que ejecuten las decisiones correctas para aumentar esa disponibilidad de máquina. Por ejemplo, en la creación de un nuevo valor por las impresoras 3D, en donde hoy en día encontramos a muy poca velocidad un modelo digital que rápidamente se convierte en un modelo del mundo real. Y bueno, servicios de renta en la industria, que eso es algo de lo que un poco más adelante, tal vez en episodios posteriores, pudiéramos estar platicando, en donde también ya no requiero estar comprando todo el tiempo todo, sino que basta con que yo reciba el valor que estoy buscando, es suficiente como para continuar operando. Y lo vemos hoy en día con los servicios de transporte, en donde no nos interesa en algunos casos comprar el automóvil, sino más bien el beneficio de que un automóvil nos mueve del punto A al punto B. Y bueno, entonces, ¿por qué cosas conectadas entre sí y hablando entre sí se vuelven tan interesantes? Si algunos puristas pudiéramos decir, pues que tenemos un estándar de automatización, tenemos una capa de campo en donde tenemos actuadores, instrumentos, tenemos una capa de control en donde tenemos pues algunos dispositivos ahí que pues requieren de los datos que se generan en campo para tomar ciertas decisiones, los PLCs, la capa de operación, pudiéramos pensar pues que ya hay cosas conectadas, ¿no? Entonces, ¿por qué se vuelve tan relevante el Internet de las cosas? Pues prácticamente porque pues, se pueden eliminar todas estas arquitecturas y cualquier compañía hoy en día que tal vez no tenga tan madura su capa de control o tan madura su capa de operación o inclusive todavía en planes de generar esta capa de gerenciamiento en donde encontramos los sistemas de manufactura, de ejecución de manufactura MES, pues pudiéramos tomar prácticamente como lo vemos aquí en la imagen, cualquier instrumento desde el campo
y llevarlo directamente a la nube nuestra. O bien, cualquier elemento aquí dentro de la capa de control, conectarlo y tener acceso a la misma nube a esos datos. Entonces, es decir, ya no requerimos hacer inversiones si lo queremos ver como si fuera un pastel en donde pongo el primer piso del pastel, después invierto en el segundo piso del pastel, sino que en cualquier momento, según lo que yo necesite, puedo brincarme capas del pastel para tener una rebanada completa, ¿no? O sea, puedo tener una rebanada y probar todos los sabores sin tener que implementar en todo. Pero eso sí, en cuanto encontremos y demostremos el valor, pues hará sentido comenzar a buscar otros casos de uso en donde pudiéramos comenzar a apilar más pisos o más rebanadas hasta que completemos una visión de transformación digital. Entonces empezamos con pequeños objetos, que son cosas, que es la automatización, que son los instrumentos, conectividad, gestión de plataformas, aplicaciones y después nuevos modelos de negocio. ¿Y cuál es el entendimiento de algunas organizaciones? O sea, también aquí me gustaría que no nos dejásemos engañar diciendo Siemens es el gigante alemán. Probablemente hasta fue de los que crearon el concepto de Industria 4.0 para llegar a vender más. Pero realmente hay muchos ejercicios que el mundo hizo para validar que en efecto estuviéramos viviendo una cuarta revolución industrial que se eclipsa con una segunda revolución informática, pero también no creamos en que hay que gastar una cantidad gigantesca de dinero sin preguntar y esperar que como en esas máquinas de venta, que obtengamos nosotros ya lo que estamos buscando abajo cocinado, sino más bien dicho, es una combinación de tecnología junto con cooperación humana. Entonces también Industria 4.0, al igual que las otras revoluciones, no viene a suprimir el trabajo humano, sino que viene a transformarlo. Y ahora bien, algunos pudieran estarse preguntando, pues, ¿por qué? Pues ya que estamos hablando de Internet de las cosas, pues, ¿qué significa? Que tengo que ahorita salir corriendo o acabando el webinar, colgar y ponerme a investigar qué requiero para hacer mi ecosistema o qué requiero para comenzar a abrazar esa industria 4.0. Entonces pudiera ser que se vayan a preguntar lo siguiente. Y realmente voy a evitar que se lo pregunten un poco más adelante, ¿no? ¿Cómo conecto y comienzo a administrar mis dispositivos? Ese es el primer paso. Necesito comenzar a buscar sensores, necesito comenzar a buscar dispositivos, tal vez requiero comenzar a actualizar lo que hoy día tengo. Después de eso, ok, ¿cómo tomo esos datos? ¿Cómo los recopilo? ¿Cómo los conecto a Internet? Requiero una consola para administrar todo eso que se está conectando. Si ya hice una red o si ya existía una red, por ejemplo, de máquinas CNC, y ahora estoy obteniendo los datos, ¿cómo separo para que la parte de control en donde le mando el programa a los CNCs no comience a competir con la capa de adquisición de datos? Después, cómo gestiono esa base de datos, cómo la administro, cómo controlo el flujo de esos datos desde la máquina hasta la nube, cómo creo esa base de datos relacional. ¿A qué me refiero con relacional? Pues imagínense que tengo datos del consumo de corriente o del consumo eléctrico durante cierta unidad de tiempo y cómo relaciono eso con la cantidad de piezas que estoy produciendo contra el número de defectos que estoy produciendo. Entonces, eso pudiera volvérsenos un problema bastante grande. Y hasta aquí todavía he hablado únicamente de tecnología, de temas tecnológicos, pero después, ¿cómo convierto los datos que nuestro cerebro no los entiende como vienen en crudo? Tal vez en un tablero de control, tal vez en un gráfico, tal vez en una aplicación que me mande alarmas cada que algo que no quiera que suceda, sucede. Y como podrán ver, a medida que me voy moviendo en esto, el CAPEX y el OPEX junto con el riesgo va aumentando, porque ¿qué sucede si equivoqué alguno de estos componentes y hice una inversión muy grande, ¿no? Entonces, por eso es que el riesgo se incrementa y además también tengo gente competente para poder administrar todo esto, orquestarlo, mantenerlo. Por eso es de que el CAPEX y el OPEX también comienzan a crecer. Ahora vamos a ver cómo sería un ecosistema simplificado que existe y ahorita vamos a platicar de él. Entonces, conectividad
fuera de la caja, aquí está traducido, out of the box le dicen, es decir, saco algo de la caja e inmediatamente lo comienzo a consumir. Un algo que ya se conecta contra la automatización, contra las máquinas, contra los sensores, contra los instrumentos y ya habla lo que ellos hablan y los entiende. Después, que de manera rápida y segura me llevo yo esos datos a la nube, en donde pues una base de datos autogestionada, una base de datos libre de mantenimiento, comienza a almacenar mi información y ¡pum! Tal vez un centenar de aplicaciones listas para comenzarlas a utilizar. Ahora del lado derecho veremos cómo la parte relacionada con el CAPEX tuvo sí un crecimiento. El OPEX es mayor que nuestro CAPEX, pero el riesgo es mucho menor. Eso es muchas veces lo que nos detiene, el nivel de incertidumbre o el nivel de riesgo. Entonces, pues que tenemos prácticamente que redujimos el tiempo. Hoy en día el tiempo es importante. Mientras más rápido entreguemos valor, pues más rápido estamos para reaccionar ante cualquier tipo de amenaza ajena a la organización. Sabemos que vivimos en un tiempo VUCA, que es volátil, que es incierto. Entonces, mientras más rápido seamos, tendremos mayor espacio de reacción, 25% menos OPEX, 40% menos CAPEX y 90% menos riesgo. Entonces, ahora lo siguiente es que ese ecosistema del que mencioné, que ya tenía conectividad fuera de la caja, una base de datos autogestionada y más de un centenar de aplicaciones listo, pues es de lo que vamos a platicar en los minutos que nos restan sobre Internet Industrial de las Cosas y MindSphere, que es el sistema operativo cloud de Internet de las Cosas, en donde, como pueden ver, en la parte de abajo tenemos una capa de conectividad y en la parte más baja pues hablamos de cosas. En este caso, hablando de Siemens, hablando de AKA, vamos a hablar de equipos industriales, equipos de automatización, inclusive equipo eléctrico, pero prácticamente no tenemos limitaciones en cuanto a conectar un edificio inteligente, una turbina, una subestación, en algunos casos, pues bueno, transformadores, switches eléctricos. Y bueno, dentro de automatización, pues motores, drives, máquinas, llenadoras, bandas transportadoras, etcétera. Después tenemos un candado que para nosotros representa la capa de ciberseguridad, en donde más adelante en las preguntas y respuestas, por ahí vi a un colega mío experto en ciberseguridad. Preguntaremos un poquito sobre la encriptación a 256 bits, que es considerada grado militar, que es con lo que tomamos los datos, los encriptamos y los llevamos a esa zona intermedia que es la nube industrial. Pero antes de llegar a la nube industrial, está el concepto del edge, que mencioné temprano en la presentación. Y también los invitamos a que el próximo jueves atiendan la sesión que tenemos de Semantic Edge. En las redes de AKA podrán encontrar más información sobre el edge. Y bueno, vamos a entrar de lleno a lo que es la nube MindSphere. Entonces, prácticamente en MindSphere tenemos Open Platform as a Service, en donde prácticamente es un modelo de suscripción, en donde solamente se define un tamaño de nube y de manera periódica, pues se hacen pagos de OPEX y nuestra nube industrial corre, ya está lista, es decir, no hay que construirla, ya está funcionando indistintamente en Amazon Web Services, en Microsoft Azure. Y si alguno de ustedes tuviese intereses en China en este momento, pues bueno, en Alibaba Cloud Services también, para China exclusivamente. Y después en la parte más alta tenemos las aplicaciones, en donde pues son estas, es este software as a service que analiza los datos y lo transforma en algo que el ser humano después tiene que convertir en valor. Entonces voy a entrar de lleno con un par de ejemplos de lo que son las aplicaciones que tenemos disponibles. Entonces, un par de las múltiples que tenemos, simplemente elegimos dos que son aquellas que pudieran hacerles más sentido en esta sesión por el tipo de desafíos que la industria mexicana tiene en este momento. Entonces vamos a hablar del Semantic Energy Manager. Entonces,
Regresamos aquí a lo que es la pirámide de la automatización, pero ahora vamos a ponernos unos lentes eléctricos, en donde, pues bueno, de igual manera tenemos nuestra capa de adquisición, en donde tenemos nuestros medidores de energía eléctrico, de flujo de agua, de flujo de gas, medidores de vapor, de aire comprimido. Entonces los tomamos y ya sea que tengamos un sistema SCADA por el cual están pasando esos datos o que no lo tengamos, realmente no es una limitante, ya sea con SCADA o sin SCADA, tomamos los datos de los instrumentos y los podemos llevar directamente a la nube, pasando, como dije, por esa capa de proceso y control o no pasando por la misma, ¿de acuerdo? Entonces, pues ustedes, en caso de que quieran iniciar un proyecto de optimización de consumo de energía, pues bueno, los invitamos a que visiten el sitio web de ACA o que platiquen con su consultor de ventas para que les dé detalles sobre los diferentes medidores de energía que tenemos, diferentes medidores de flujo de gas, de agua, para que entonces pudiéramos iniciar más adelante proyectos de eficiencia energética. Entonces voy a demostrarles lo que es la aplicación. Esto que ustedes ven funcionando aquí es MindSphere. Entonces tenemos diferentes aplicaciones. Entonces aquí tenemos el Energy Manager, el cual, pues bueno, estamos haciéndolo funcionar. Está comenzando a recopilar los datos que tenemos en el piso. Voy a abrir el caso de uso que les quiero mostrar, el de una fábrica. Entonces, mientras termina de cargar el Energy Manager los datos que aquí están, pues bueno, estos son los datos de mayo. Realmente podemos cambiar el periodo de consulta. Ahorita yo voy a elegir abril. Entonces, todos los datos del consumo de abril, pues los tengo almacenados de manera segura en nuestra nube industrial. Estoy analizando aquí electricidad, gas y agua, porque son los tres medidores que tengo en este momento funcionando. Entonces, puedo analizarlos de manera individual: electricidad, gas. Y bueno, también tengo diferentes visualizaciones. En este caso estoy observando el consumo, pero puedo yo también observar el consumo por unidad producida. Es decir, requiero otro dato que es el consumo, que son las unidades producidas por unidad de tiempo para entonces crear este KPI. Eh, Después vamos a ver el CO2. Entonces ya tenemos el equivalente en CO2, en donde pues también podemos ver cuál es nuestra huella de carbono. Aquí solamente observamos mediciones de CO2 para gas y electricidad. Ahora veamos el CO2 por unidad producida, que por ahí vemos que tenemos ya algunos picos. Y pues también yo puedo analizar directamente pues cada uno de ellos: el agua, cuál es el consumo total en esta unidad de tiempo; la electricidad, cuál es el costo de la electricidad. Probablemente me van a preguntar si podemos analizar de manera dinámica el costo de la electricidad con base a la tarifa de la CFE, y la respuesta es sí. Estamos trabajando para que las tarifas eléctricas también las obtengamos directamente al sitio web de la CFE. Después vamos a ver lo que es este diagrama Sankey, en el cual prácticamente puedo yo saber en dónde estoy consumiendo, que esa es la misión de este diagrama Sankey, en donde yo tengo prácticamente datos que vienen de la subestación. También tengo ya una fuente de energía descentralizada en esto mismo, un parque de fotovoltaicos, que es el que está aquí abajo, miren. Y después ambas fuentes de energía ingresan a la fábrica. Y en la fábrica, bueno, todavía las vuelvo a dividir en lo que es la fábrica y la oficina. Entonces, aquí yo puedo ver el consumo de los dos, de las dos ramales, por la unidad de tiempo que yo puse, que en este caso es abril. Bueno, y también puedo yo ver en este caso una llenadora, una mezcladora, una purificadora, una caldera, una enfriadora y un par de compresores, ya que esta es una fábrica de bebidas. Entonces, pues también requiero yo puntos de medición si yo quisiera generar un diagrama como este, el diagrama Sankey. Entonces, un segundo.
Muy bien, entonces vamos a avanzar un poquito más y ahí tengo yo los datos por unidad de tiempo. Entonces, cerrando el diagrama Sankey, ahora vamos a ver qué más tenemos. Este dashboard es personalizado, entonces en este caso, este es el ejemplo que tenemos ya creado, pero esto no es un producto ya a como viene, es decir, se puede personalizar con los diferentes artefactos que ya tiene disponibles la herramienta. Entonces ahora estamos construyendo el mapa de calor, que es aquel que me indica pues mis consumos energéticos óptimos y más altos contra el tiempo. Entonces, si yo todavía esto lo contrasto con la producción y saber cuáles son los productos que estoy produciendo por unidad de tiempo y cuál es el momento en el que estoy operando de una manera más adecuada, pues bueno, puedo ayudar a la dirección, como dije, a la toma de decisiones. Entonces, yo aquí en toda esta franja verde he tenido un consumo óptimo y toda la capa amarillo con naranja, pues bueno, estoy teniendo picos de comportamiento en donde pues con ciertas estrategias, pues yo tengo que comenzar a hacer el análisis. Tal vez tengo máquinas funcionando en vacío, tal vez tengo máquinas que aunque aparentemente están detenidas, pues siguen consumiendo energía, probablemente tengo fugas de energía, en donde tal vez yo tenga consumo de energía, aunque tenga yo máquinas apagadas. Usualmente nos sucede con aire. Y bueno, aquí abajo tengo la electricidad por unidad producida, el gas por unidad producida. Más adelante tengo yo pues la producción y pues bueno, aquí del lado derecho tengo lo que es el consumo de energía de cada una de las diferentes áreas de la compañía. Em, entonces, esto es ya una aplicación que está lista para consumirse. Es decir, no tengo yo que desarrollar nada. Una vez que tengo yo todos los instrumentos en sitio conectados, realmente es cuestión de unas pocas horas comenzar a tener ya esta aplicación funcionando. Y además, pues no requerimos infraestructura extra. Lo único que requerimos es el gateway que conecta las cosas con la nube industrial, en donde la aplicación ya se actualiza de manera gratuita sola, ya es gerenciada de manera automática y conforme se vayan liberando mejoras, pues tú las vas recibiendo sin tener que implementar ni parches, ni deltas, ni nada en el software y eliminas servidores, licencias de Windows, consumos de energía, etcétera, 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 de lo que pudiéramos tener si quisiéramos emular lo mismo dentro de la compañía. Ahora vamos con lo que es el OEE. El KPI, pues algunos dicen que el KPI rey dentro de manufactura, pues igual lo tenemos aquí como una aplicación ya lista para consumirse. Prácticamente, si tienes las 7 variables que requerimos para que la aplicación funcione y las tienes identificadas por dirección IP, prácticamente nos lleva unas pocas horas tener tus mediciones de OEE. Entonces, en este caso, pues tenemos una línea de empaque, igual relacionada con el ejemplo anterior que mencionábamos de la fábrica de bebidas, en donde pues tenemos una línea 1 que está compuesta de una empacadora, una cartonadora y una paletizadora. Tenemos exactamente lo mismo en la línea 2. Entonces, aquí ya tenemos los datos. Vamos a elegir toda la semana para que tengamos un poco más de información. Y bueno, el OEE de ayer era 67%. Fue un día bueno comparado con el de la semana pasada en donde bajó a 53.9. Pues está compuesto por la disponibilidad del 94%, desempeño casi el 60% y la calidad. Acá tenemos la suma de errores, arriba tenemos el resumen de toda la línea y abajo tenemos pues ya el detalle por máquina. Entonces, por aquí tenemos que la falta de material de empaque prácticamente me quitó la mitad del tiempo que tenía yo disponible para producir. Entonces, aquí yo ya tengo el resumen por máquinas de OEE, disponibilidad, desempeño y calidad. Y más abajo viene el análisis que más me gusta, en donde prácticamente tenemos 1680 es nuestra capacidad de producción, pero tenemos un paro planeado equivalente a 538 piezas. Más abajo en mi tiempo operativo, pues ya lo tengo como resultado y tengo 15 eventos que me quitaron disponibilidad. Son fallas. Aquí es interesante para las áreas de mantenimiento.
Después pérdidas de desempeño, en donde ya estoy subutilizando la máquina, interesante para las áreas de ingeniería industrial. Y abajo las pérdidas de calidad. Entonces, no sé si vieron que solamente puedo producir 600 piezas de una capacidad de 1600, es decir, 1000 piezas abajo. Aquí tenemos ya un detalle en formato de tabla, en donde pues tengo la orden, el material, la hora de inicio, la hora de finalización, el OEE, la disponibilidad, la calidad, tiempo medio entre fallas, tiempo promedio entre reparaciones, el tiempo neto productivo, la sumatoria de tiempo en pérdida de disponibilidad, paros planeados, etcétera. Y pues bueno, todos estos datos los tenemos aquí disponibles para análisis y bueno, puedo yo exportar los datos para generar un reporte o para generar un reporte histórico también. Simplemente cambio ahí el periodo de tiempo en el que voy a estar haciendo el análisis. Después tenemos, digo, la idea no es entrar muy en detalle de esta aplicación, pero bueno, analizaremos lo que es la tendencia de OEE, porque me puede ayudar a saber cuál fue mi comportamiento del OEE el año anterior, que es lo que tenemos aquí. Después tenemos este cuarto que es de enero a marzo. Después el mes pasado, que es abril, la Calendar Week 19, la semana calendario 19 y lo que fue el domingo. Y pues bueno, las pérdidas de desempeño, pues bueno, y de calidad, también aquí las tengo. Y ya por último, les quiero mostrar el análisis de tendencia, que entonces aquí ya tenemos nuestro análisis de tendencia y bueno, yo también ahí puedo cambiar el periodo de consulta. Entonces, prácticamente esta es otra aplicación de las que les queríamos mostrar el día de hoy que pudiera hacerle sentido y pudiera ser ya que como una segunda sesión, les pedimos que se comuniquen con sus ejecutivos de ACA para revisar lo que pudiera ser un capítulo 2 de Internet de las Cosas o bien que nuestro capítulo 2 abarque temas diferentes de Industria 4.0. Pero bueno, como una futura promesa tenemos algo que se llama Smart Machine Assistant, que ya es inteligencia artificial, en donde con algoritmos analizamos el desempeño de la producción y la inteligencia artificial nos viene a decir de qué manera parametrizar el sistema para obtener el mayor flujo de productos terminados. O bien mantenimiento predictivo, en donde ya tenemos Machine Learning para comenzar a entender el comportamiento de las máquinas, de manera tal que ya tenemos aplicaciones que nos ayudan a predecir fallas con anticipación, nos ayudan a sugerirnos eventos de mantenimiento y pues bueno, toda esta información, como dije, puede ser integrada con otros sistemas. Esto de lo que platicamos ahora, si lo traducimos en el tema de gemelos digitales, que es la estrategia alrededor de en la cual Siemens trabaja, pues todo el día de hoy trabajamos o hablamos de lo que es el gemelo digital del desempeño. Porque si tenemos datos de velocidad de una máquina, piezas producidas, tiempo parado, tiempo productivo, defectos, cuál es la pieza o cuál es el producto que mejor producimos, el que más rápido producimos, pues yo con esto creo un modelo numérico que me ayude a entender el desempeño de la infraestructura bajo ciertas condiciones. Por eso es que lo llamamos el gemelo digital del desempeño, pero después nos da información que después nos sirve para optimizar los otros gemelos digitales. Entonces, la semana pasada platicamos de lo que es Closed Loop Digital Twin, en donde prácticamente perfeccionamos todo el modelo de simulación y de programación de la producción que se encuentra dentro del círculo de producción virtual. Entonces lo estamos optimizando de manera tal que con datos del mundo real perfeccionamos los modelos de simulación. Y todo esto pues forma parte de lo que es nuestra plataforma que en Siemens llamamos Digital Enterprise, que prácticamente abarca de lo que es el Product Life Cycle, toda la cadena de generación de productos nuevos y simulación de productos nuevos, con la franja de los sistemas MES, que en nuestro caso lo llamamos MOM, Manufacturing Operation Management, que es con lo cual los sistemas ERPs pues asignan ya
la producción, y con los sistemas MES, la producción prácticamente la asignamos al mundo de manufactura, a la infraestructura física, en donde, bueno, ustedes pudieran obtener mayor información sobre nuestro Total Integrated Automation a través de ACA, sobre productos de automatización. Y pues bueno, todo esto conectado y generando información que es consumido en la nube industrial MindSphere, Internet de las Cosas, y pudiéramos abrir el lazo cerrado para inclusive integrar datos de logística, datos de proveedores, datos que se alimenten de manera automática con los sistemas ERPs, y también integrarnos un poco hacia adelante hacia los proveedores, como lo platicamos hace una semana, con el concepto de blockchain desde la nube, sobre todo para productos de consumo masivo. Ahora, el ejemplo que tenemos de todo el uso y aprovechamiento de los datos, pues tenemos este ejemplo de la fábrica que tenemos en Amberg, en donde pues esta fábrica, como podrán ver aquí en la diapositiva, inició producción en 1990. No ha corrido ningún colaborador, al contrario, continúa con el mismo número de colaboradores desde 1990. También no ha crecido en su área, tiene la misma área con la que inició en 1990, pero produce 14 veces más. Y la calidad, pues bueno, no tiene discusiones. 4 nueves después del punto decimal. 120 variaciones de producto son las que tenemos disponible al día. Entonces, y bueno, los 350 cambios en tiempo real, en caliente. Entonces, esto es el tipo de cosas que podemos hacer ya con la utilización de Industria 4.0, y prácticamente esta fábrica es conocida como la fábrica más moderna del mundo. Entonces, hasta aquí este capítulo 1 introductorio, en donde pues prácticamente hablamos de conectividad digital, mostramos algunos ejemplos de cómo está funcionando, y pues bueno, les damos la bienvenida a este nuevo mundo de los datos.